interrumpió. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Sus recuerdos eran difusos. Era como ver un sueño, solo que, no era su sueño, era el sueño de alguien más, era el sueño de la hermosa chica que había tomado posesión de su cuerpo. A través de su relación con ella, vio cosas que tal vez no debió ver, pero también eran cosas hasta cierto punto fuera de su comprensión. Había un ritual, muy parecido del que me habían informado, pero era diferente. Para el que fui contratada para investigar era un subtipo de guerra del Santo Grial, un ritual inspirado en el Grial de Fuyuki creado por los Einsvern en Oriente, la copia de un dispositivo omnipotente que no era realmente omnipotente, pero lo que vi, eso fue el ritual original, ¿verdad? Debería haber sido así, pero, ¿acaso esa ciudad no era Tokio? ¿Qué acaso la guerra no se llevaba a cabo en Fuyuki? Divagué entre los sueños, recuerdos. No sabría definirlos exactamente, pero pude ver el largo viaje que hizo, a través de tierras inimaginables e inalcanzables para mí. Viajaste y viajaste a través del espacio y el tiempo, para finalmente, llegar a este laberinto y después, ¿qué pasó después? Tengo que hacer el intento, me duele la cabeza, ¿de dónde estoy? ¿Estoy encerrada? Supongo que no podía hacer nada, no soy David. Pero ella ciertamente tiene la fuerza de incontables Goliaths. ¿Cierto? ¿Habías poseído mi cuerpo? ¿Dónde me encontraba en este momento? Si poseíste mi cuerpo, y siguiendo la lógica de un alma por cuerpo, expulsaste mi alma. No, no lo habías hecho, de hecho, me ayudaste a vincular parte de mis sentidos con el cuerpo que ya no me pertenecía, mi alma todavía debe de estar dentro, pero este ya no me pertenece. ¿Qué pasó antes de que todo diera este giro? Por un momento, hice el intento de recordar cómo todo había acabado de esta forma. Mi nombre es Norma Goodfellow, este nombre me lo había dado mi querido abuelo. Me encontraba en mi adolescencia, tenía el pelo largo de color anaranjado y ojos morados. Vestía con una chaqueta azul, un chaleco blanco sin mangas, pantalones cortos, negros, y botas del mismo color. También portaba con una mochila, aunque, yo ya no la poseía. Tampoco es que esto importe mucho actualmente, a fin de cuentas, mi apariencia, negué con mi cabeza, no quería centrarme en esto ahora. Nací en un clan que se especializaba en la investigación de ruinas mágicas, si mi memoria no me falla, éramos una familia asociada con la iglesia, pero no se podía decir que éramos una familia con el concepto de la rectitud que los miembros de la iglesia deberían poseer, tampoco podría decir que éramos mercenarios, pero aún así nos asociamos con la iglesia para buscar y recuperar reliquias. ¿Hace cuánto había sido? 10 generaciones. No lo recordaba exactamente, pero sabía que había sido desde hace mucho tiempo. Mi abuelo era un famoso explorador e investigador, así que, inspirada por su persona, e impulsada por la imprudencia, seguí las tradiciones de mi familia, y decidí trabajar investigándolas, a pesar de mi instrucción incompleta. Fui contratada, como muchos investigadores antes que yo, para investigar el séptimo laberinto del señor Kauak Alcatraz. Sin embargo, en el momento en el que entré dentro del laberinto, todos aquellos que me habían acompañado para explorarlo, entre los cuales se encontraban mercenarios, exploradores famosos, y saqueadores de tesoros, fueron rápidamente asesinados por una de las criaturas del laberinto. Un ser alargado, como una serpiente, y con el tamaño lo suficientemente masivo como para ocupar casi en su totalidad uno de los túneles del laberinto. Ese ser, sí, debía estar en el laberinto para atacar a los seres que se encontraban en la cúspide de los familiares. Era imposible que simples magos modernos pudieran enfrentarse a algo como eso. Afortunadamente, logré escapar del ataque de la criatura cuando ésta se encontraba atacando a un pobre magus antes de devorarlo. Sin embargo, lamentablemente, terminé perdiéndome dentro del laberinto, y también perdiendo mi bolsa en la entrada en medio de mi escape. Este laberinto era realmente complicado, mis conocimientos incompletos como investigadora de ruinas mágicas no me pudieron ayudar a encontrar la salida una vez pude calmarme. Generalmente, el laberinto se presentaba como una conexión de túneles subterráneos de unas viejas ruinas. Por desgracia, no parecía ser siempre así, no sabía si era el efecto de algún hechizo desorientador, pero parecía que los túneles cambiaban de un tramo a otro, como si estos se movieran o como si cambiaran de dirección. Sea como fuere, este también estaba dotado de numerosas trampas y campos delimitados, así que perderse fue inevitable. Al menos, hasta que eso ocurrió. Súbitamente sentí que las fuerzas abandonaban mi cuerpo y, aunque no negaba que estaba cansada después de todo lo que le había ocurrido, esto no se debía al cansancio. No fue tan simple como que el agotamiento me hubiera ganado, era más como que fui obligada a perder el control de mi cuerpo. Podía vincular algunos de mis sentidos, pero no tenía control alguno sobre mi cuerpo. Obviamente, luché contra la pérdida del control. No obstante, quien me poseyó era extraordinariamente más poderosa que yo. Preocupada, observé cómo mi mano se movía por su cuenta. Esta hizo aparecer una bolsa, aparentemente de la nada, mi mano se internó dentro de esta y sacó un pequeño espejo de mano. Así, Norma observó cómo el espejo apuntaba hacia ella, y esperaba ver su rostro reflejado. Pero lo que observó fue muy diferente de lo que ella esperaba.
Otra chica, completamente diferente a ella, se había reflejado. Esta era una jovencita en los principios de su adolescencia. Ella poseía cabello rubio claro y ojos azules, también poseía rasgos claros, ingleses. Norma vio cómo la chica miraba al espejo sorprendida, luego, las comisuras de sus labios se alzaron un poco. ¿Eh? ¿Me está sonriendo? Norma observó cómo la chica le sonreía y le saludaba con una mano. Discúlpame, tomaré prestado tu cuerpo por un rato. ¿Eh? ¿Qué? Espera, devuélveme mi cuerpo. Gritó internamente Norma. Sin embargo, ella no pudo decir nada, al igual que con el resto de su cuerpo, su boca no le respondía. Tranquila, tranquila, te ayudaré a sobrevivir en este laberinto, pero a cambio, quiero que me dejes usar tu cuerpo por un rato, no será mucho tiempo, te lo prometo, ¿sí? Pero yo. Manaka continuó sonriendo. Estoy segura que eres mínimamente consciente de cuán hábil soy, ¿verdad, Norma? Sí, Norma lo sabía, no tenía idea de cómo, pero lo sabía. Para esta linda niña, para Manaka Sahyou, esto no debía de ser más que un sueño, uno tomado por capricho, para esta chica que poseía un cuerpo omnipotente, enfrentar los peligros del laberinto no debería de ser un problema. Así que solo déjamelo a mí, o bueno, a ambas. Incluso si Norma quisiera negarse, realmente no podía hacer nada, en este momento estaba en un estado donde tenía suerte de seguir existiendo, e incluso si lograba recuperar el control de su cuerpo, ella no podía negar que sus posibilidades de sobrevivir sin ayuda eran cercanas a cero. Al final, ella solo pudo observar lo que la chica estaba haciendo, la observó dibujar un círculo de invocación. Cierto, una subguerra del Santo Grial se está llevando a cabo, o al menos eso fue lo que informó la asociación. Averiguar si esto era correcto era una de las razones por la que la habían contratado, a ella y a las personas que la acompañaron inicialmente. Lastimosamente, ni siquiera tuvo tiempo de comprobarlo. Su abuelo estaría decepcionado de ella por haber acabado en esta situación con tanta rapidez. Ella suspiró, no podía permitirse lamentarse en este momento, tenía que buscar una forma de lidiar con su situación actual. Manaka terminó de grabar el círculo mágico con los materiales que había sacado de la bolsa. Después, Norma la escuchó hablar, su voz tenía un tono inocente y emocionado, como una niña en Navidad a punto de recibir un regalo. Bien, ya está listo. Con voz soñadora, ella preguntó. Me pregunto si podré volver a invocar a Arthur aquí también. ¿Arthur? ¿El rey Arthur? ¿El rey de los caballeros? Se preguntó Norma. Permite que el hierro y la plata sean la esencia. Piedras y el archiduque de los pactos como cimientos. Permite que se levante un muro contra el viento que está por caer. Las puertas cardinales se cierran. Permite que el camino dividido en tres, llegue al reino desde la corona que rota. Llena, 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 llena. Permite que sea declarado ahora. Tu espada guiará mi destino. Responde ante las normas del Santo Grial, si estás dispuesto a obedecer esta voluntad y esta verdad. Un juramento será realizado aquí. Yo obtendré todas las virtudes del cielo. Yo tendré dominio sobre todos los males del infierno. Ahora, nuestros destinos están unidos, ven a mí desde el círculo del balance. Protector del equilibrio. La investigadora oyó a la chica cantar el aria y, al mismo tiempo, observó cómo el círculo comenzaba a brillar cada vez más intensamente. Cuando ella terminó de recitar el encantamiento, un destello les nubló la vista y un retumbar levantó una ligera capa de polvo en el laberinto. Norma pudo sentir cómo la expresión de Manaka se fruncía, ¿había ocurrido algo malo? Esto es extraño, no es como si no hubiera podido traer una copia del alma de Arthur desde el trono, es que, cuando estaba a punto de hacerlo, todo de repente se volvió un revoltijo, Manaka observó confundida mientras la neblina se disipaba. ¿El trono? ¿Se refiere al trono de los héroes? El trono de los héroes, ella lo había investigado debido a que su trabajo esta vez podía llegar a estar relacionado con los Ghostliner. Se supone que es un lugar que existe fuera del mundo y del eje del tiempo, también se conoce ocasionalmente como el anillo de la disuasión, en referencia a cómo lo utiliza principalmente la contrafuerza. Algo lo sacó todo de control justo en el momento en que iba a llevarlo a cabo, Alaya. No, no fue solo la contrafuerza, este mundo, no puede ser solo eso, si es solo elegir al espíritu heroico que quiero invocar, incluso con Alaya en mi contra y con las irregularidades que este mundo presenta, no debería ser suficiente para impedirme que invoque a Arthur, así que supongo que debe ser por mi estado actual. Norma asintió con pesadez, en este momento Manaka no se encontraba en su estado habitual, pues estaba poseyendo su cuerpo, un cuerpo que no era omnipotente, Manaka estaba perdiendo su estado habitual debido a esto, seguramente incluso había sido despojada de sus ojos que podían ver a través de todo. Pero esto no hizo feliz a Norma, de hecho, la deprimió, después de todo era su cuerpo ordinario el cual estaba poniendo pesados grilletes en Manaka. Ya veo, un mundo que ha divergido en gran medida, pensar que viajaría tan lejos. Quería tener un sueño fantástico, ya que nunca he podido soñar realmente, pero pensar que llegaría a un lugar como este Norma volvió a sentir como la chica sonreía una vez más.
No ver a dónde llegaría fue la mejor elección. ¿Un mundo que ha divergido? ¿Qué es eso? Estas preguntas pasaron por la mente de la investigadora, si bien ella había visto varias cosas por su conexión con Manaka, muchas de estas superaban con creces su comprensión y, para protegerse a sí misma, decidió no ir más allá. A pesar de ir a misa los domingos, y de que su familia estuviera asociada con cierta parte de la iglesia, ella no se consideraba enormemente religiosa. Pero ahora se preguntaba, así de perdido se sintió Moisés cuando él e Israel vagaban perdidos por el desierto. Ella suspiró pesadamente, no entendía ni la mitad de las cosas que estaban pasando. Aún así, de todas, volver a invocar a esta clase, Mobutu, ¿este mundo realmente tiene algo en mi contra? ¿Dónde estamos? Sonó una voz femenina en un tono infantil. De la nube de polvo de cristal, una niña salió. Ella era una niña de cabello blanco, con ojos de color amarillo verdoso, y también poseía cicatrices cosidas en su rostro. La parte superior de su cuerpo se encontraba poco desarrollada, como la de una joven adolescente, pero la parte inferior de su cuerpo se encontraba más desarrollada, similar al de una adulta. Esto creaba un extraño contraste al mirarla en su totalidad. Vestía con un chaleco negro que se ajustaba a su cuerpo, ropa interior del mismo color, la cual era extraordinariamente pequeña, y medias negras largas que cubrían la totalidad de sus piernas. Además, utilizaba zapatos rosas de tacón. Tenía ambos brazos vendados, pero solo su mano izquierda lleva un guante. Ella también poseía una homorada de forma ovalada tatuada en cada uno de sus hombros. En la parte baja de su espalda, llevaba una serie de fundas que sostenían sus cuchillos. Todo esto estaba cubierto por un abrigo andrajoso sobre su atuendo, sin embargo, Manaka podía ver a través de este, y, por ende, Norma también. Parecía que, a pesar de que su visión se había degradado enormemente, todavía poseía una visión varios rangos por encima de lo normal. ¿Fuimos invocados? Con sorpresa, la chica alzó su vista hacia la persona que había poseído su cuerpo. ¿Tú nos invocaste? Manaka salió de su decepción y asintió mientras intentaba animarse a sí misma. Sí, encantada de conocerte, mi nombre es Manaka Sahyou. La chica peliblanca sonrió con emoción. Entonces, ¿eres nuestra mami? ¿Tu mami? Preguntó la chica un poco confundida, mientras sus mejillas se sonrojaban levemente debido a estas implicaciones. La chica asintió. Sí, si tú nos llamaste, entonces eres nuestra mami, ¿no es así? Después de negar rápidamente con su cabeza para alejar ciertas fantasías que corrieron salvajemente por su cabeza, y que Norma no se atrevió a mirar por vergüenza, ella se quedó en silencio durante unos segundos, después, negó con su cabeza, para decepción de la peliblanca. Perdona, pero todavía no soy tu mami. ¿No lo eres todavía? Nosotros no entendemos, respondió la niña confundida. Manaka sonrió dulcemente. Soy muy joven todavía para serlo, ¿no ves? Ahora que la Ghost Cleaner la observaba, la rubia tenía razón, ambas parecían ser de edades muy similares, ella no podía ser su mami. Pero ella también había dicho que no lo sería todavía, así que... ¿Cuándo? Preguntó insegura la niña. ¿Cuándo mami será nuestra mami? Preguntó la chica. Manaka sonrió. Pronto, tenemos que encontrarla primero. ¿Encontrarla? ¿A quién? A la otra yo, ella es otra yo que se encuentra en este lugar. Pero, a diferencia de mí, ella sí puede ser tu mami. ¿Eh? ¿Y por qué ella sí? Preguntó la chica confundida. Porque ella es más grande. ¿Más que tú? Manaka asintió. Sí, ambas somos tus mamis. Pero ella puede ser tu mami justo ahora. Esto hizo que la chica sonriera y saltara efusivamente. Entonces, ¿nos llevarás a dónde está mami, mami? Sí, te llevaremos con ella, pequeña Jack. Oh, ¿mami ya nos conoce? Preguntó ella confundida. Fufu, Jack el Destripador, ¿no es así? Jack asintió con una sonrisa. Sí, nosotros somos Jack el Destripador. Encantada de conocerte, mami. Jack el Destripador. Gritó Norma para sus adentros. ¿Te importa si veo tus parámetros, Jack? Mami necesita saber exactamente de qué eres capaz antes de partir, ¿te parece bien? Claro, mami. Cuando termines podremos buscar a nuestra otra mami, ¿verdad? Manaka asintió alegremente con su cabeza. Dicho esto, la rubia observó las estadísticas de su sirvienta y, al poder ver a través de sus ojos, Norma también pudo verlos. Si bien las estadísticas se mostraban de forma diferente para todos los maestros, a ella le gustaba verlo como el típico sistema de medida que parecían mostrar las estadísticas de un personaje de rol, el mismo que utilizaba el enamorado de su otra yo y que la organización Chaldea utilizaría en un futuro nombre verdadero, Jack el Destripador. Clase: asesino. Fuente: hecho histórico. Región: Reino Unido. Alineación: maldad caótica, sexo femenino. Altura: 150 centímetros. Peso: 45 kilogramos. Armamento: cuchillos, bisturí negro. Fuerza: C resistencia, C agilidad,
A más mana. B suerte. E tesoro heroico. D. B parámetros debido a ser invocado en Reino Unido. Fuerza. B resistencia. B agilidad. A más mana. B suerte. E tesoro heroico. D. B más parámetros de noche o dentro de la niebla. Fuerza. A resistencia. A agilidad. A más mana. B suerte. E tesoro heroico. DC habilidades de clase 1. Ocultamiento de la presencia, rango A. Es la capacidad de ocultar la presencia del sirviente. Es una habilidad de clase común en la clase Assassin. En el caso de Jack, esta es más que adecuada para espiar. Le es posible desaparecer por completo y volverse casi imposible de ser detectada, incluso contra la percepción de otro sirviente enemigo. Sin embargo, en el caso de Jack, la eficiencia de la habilidad disminuirá enormemente una vez que se tomen los preparativos para atacar. Pero esta debilidad puede ser compensada por otra habilidad. Asesinato en una noche brumosa, lo que hace posible un ataque sorpresa perfecto. Habilidades personales. 1. Asesinato en una noche brumosa, rango A. Esta es una habilidad asociada con la naturaleza de Jack como un asesino en serie, en lugar de un asesino común. Permite un ataque preventivo contra todos los oponentes. Por las condiciones de sus cuerpos, se cree que todas las víctimas de Jack el Destripador fueron atacadas cuando no estaban protegidas. El éxito incondicional de la habilidad solo es posible por la noche. Si debe ser utilizada durante el día, el que sea o no exitosa, dependerá de la suerte de Jack. Manaka frunció el ceño, o al menos así lo sintió Norma. Para su sorpresa, ella logró oír sus pensamientos. Esto es malo, su suerte es del rango más bajo. Por otro lado, en este laberinto no hay ni día ni noche. 2. Borrado de información, rango B. Permite la eliminación de información sobre el nombre verdadero del sirviente, las habilidades, la apariencia en los registros, y los recuerdos de todos los testigos oculares, incluso los de los oponentes, luego de la conclusión de un encuentro. Este efecto se aplica incluso si la batalla tuvo lugar a plena luz del día, o si fue registrada por dispositivos como, por ejemplo, grabaciones digitales de una cámara. Sin embargo, la evidencia de la batalla no se elimina de la escena y, a través de una deducción lógica, la identidad del sirviente puede revelarse examinando las pruebas. 3. Procedimiento quirúrgico, rango E. Esta habilidad permite realizar un arreglo quirúrgico con el uso de un bisturí manchado por la sangre. Esta es aplicable, tanto al sirviente, como a su maestro. El proceso es arriesgado, pero Jack logra arreglárselas a pesar de esto. Las técnicas son de hace 120 años, pero se mejoran un poco con maná para lograr el efecto deseado. Ya que el Destripador mató a las víctimas de formas que requerían conocimientos anatómicos, como la extracción de órganos específicos. Preferiría no llegar a tener que utilizar esta habilidad, pensó Manaka. ¿Un bisturí manchado con sangre? ¿Técnicas de hace 120 años? No sé si todavía me estás escuchando, pero, por favor, no dejes que acerque nada filoso a mi cuerpo. Rogó Norma preocupada. 4. Contaminación mental, rango C. Esta habilidad permite, debido a poseer una mentalidad distorsionada, eliminar cualquier tipo de taumaturgia de interferencia mental. Sin embargo, al mismo tiempo, se vuelve imposible llegar a algún tipo de entendimiento con individuos que no posean un rango equivalente de contaminación mental. El que esté en solo rango C, significa que la distorsión de Jack no es tan elevada. Sin embargo, esto causa que solo tenga una posibilidad moderada de negar la hechicería de interferencia mental. Sin embargo, en el caso de que su maestro tenga una alineación, personalidad, malvada, o en el caso de que perpetre actos de crueldad en contra de ella, su contaminación mental aumentará de rango, aumentando más las posibilidades de bloquear la hechicería. Sin embargo, como la psique del sirviente está intrínsecamente distorsionada, aumentar la distorsión podría resultar en una corrupción irreversible. Esta habilidad es horrible, simplemente horrible, completó Norma y, para su sorpresa, Manaka no dijo nada más. Tesoros heroicos. 1. María el Destripador, la Santa Madre del Desmembramiento. Este tesoro reproduce los asesinatos de Jack, es la sublimación de sus asesinatos como concepto. Es un juego de 4 ataques con cuchillos de formas extrañas. Normalmente estos se clasificarían como armas de rango D, pero pueden ser empoderados bajo ciertas condiciones por el odio de los niños a los que se les negó todo, incluso la oportunidad de vender su propia carne. Los niños que fueron abandonados en ese entonces por las 80.000 prostitutas en los guetos de Londres para poder mantener su propio sustento. Este tesoro heroico es realmente extraño, al parecer, está listado normalmente como de rango D, pero parece que puede aumentarse con un modificador a un ataque equivalente a rango B si se cumplen ciertas condiciones. Estas son. Leyó Manaka. Normalmente, sus cuchillos se usan para infligir daño físico al objetivo, al menos mientras las condiciones para activar el modificador no se cumplan por completo. Al cumplirlas, el daño infligido recibe un gran impulso, duplicando su poder, y el ataque puede garantizar la muerte instantánea si, 1, es de noche.
2. El objetivo es una mujer, una hembra básicamente, lo cual incluye a los animales. 3. Está brumoso. Los cuchillos se manifiestan dentro del cuerpo del objetivo, diseccionan instantáneamente su carne, como resultado, sus entrañas salen de su cuerpo y se convierten en un cadáver desmembrado. El ataque se utiliza más como si fuera una maldición en lugar de una técnica física ejecutada utilizando el juego de cuchillos, por lo que puede usarse a larga distancia. La defensa física es imposible, pero la resistencia a las maldiciones puede permitir la evasión. En una guerra del Santo Grial es relativamente fácil cumplir todas, menos la segunda, de estas condiciones, por lo que, en ese sentido, puede considerarse un tesoro fácil de usar, concluyó Manaka. Norma no pensó en nada específico, pero una gran tristeza se alojó dentro de ella. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la triste existencia que era esta pequeña niña. Si es que realmente se le podía llamar de esa manera. Pensar que había espíritus heroicos de esta naturaleza. Oh, tiene un segundo tesoro heroico, este es. Pensó la rubia mientras continuaba leyendo. 2. La niebla, metrópolis brumosa oscurecida. Este es un tesoro heroico de rango C que crea un campo delimitado generado a partir de una linterna antigua. Esta recrea el fenómeno de la niebla de la muerte. La niebla, fuertemente mezclada con ácido sulfúrico y creada con mana es, en sí, el tesoro heroico. Al abrir la lámpara y tocar suavemente la vela en el interior, la llama encendida comienza a generar instantáneamente una niebla, similar al humo, desde la parte inferior de la linterna. La niebla crea un campo delimitado alrededor de un área de más de una docena de metros que tiene un efecto negativo en todos los que ingresan dentro del perímetro. También puede ser utilizada como una forma de mantener en el exterior a la gente. Este le permite aumentar automáticamente el poder del primer tesoro al cumplir una de las 3 condiciones, expresó Manaka con alegría. Norma suspiró internamente. Al fin, algo no perturbador. Es simplemente niebla. Manaka continuó leyendo y Norma observó en consecuencia. Los humanos normales se desmayarán rápidamente de dolor al entrar en contacto con la densa nube de humo envolvente, ya que simplemente respirarlo les quema la garganta y el contacto directo con los ojos hace que se infecten. Al final, las personas mueren asfixiadas debido a que no pueden respirar y terminan sin ver nada mientras se retuercen de dolor. Los magus no perecerán inmediatamente dentro de la niebla, pero recibirán daños de forma continua y se les dificultará el uso de hechicería si no toman contramedidas. Los espíritus heroicos no recibirán daño, pero su agilidad se verá afectada. Jack puede dirigir la niebla como desee para seleccionar qué objetivos dentro del campo delimitado se verán afectados, lo que le permite dejar un espacio en blanco alrededor de su maestro. También puede limitarlo a un área específica, lo que le permite activarlo dentro de un edificio. También afecta el sentido de la dirección de quienes se encuentran dentro del perímetro del campo, haciéndoles perder su rumbo dentro del área. Incluso dentro de un espacio cerrado familiar, la niebla engaña a todos aquellos que intentan escapar para que corran en círculos en el mismo lugar sin que se den cuenta. El único medio de escape para los magus y los sirvientes es el empleo de hechicería para guiarse dentro de esta de alguna manera o el uso de una habilidad como, por ejemplo, instinto de rango B o superior para guiarlos. Esta habilidad no es algo que Jack ganó al convertirse en un espíritu heroico, sino es algo similar a la hechicería que usó durante su vida. Al encontrar a sus víctimas, la niebla comenzará a espesarse repentinamente y ella podría acercarse a estas sin ser notada. Sus víctimas solo pudieron notar que estaba allí cuando Jack habló mientras estaba de pie directamente frente a ellas. Similar al apodo de Londres de El Viejo Humo, la niebla es una recreación del smog, la mezcla de la niebla fría de Londres y el humo, así como el hollín, liberados durante la quema de carbón que asoló la ciudad innumerables veces desde el siglo XIX hasta el siglo XX, debido a las condiciones provocadas por la revolución industrial. El uso del carbón emitió grandes cantidades de smog que eventualmente resultó en una crisis en la que una espesa niebla de ácido sulfúrico plagó la ciudad en la década de 1950. La peor fue la Gran Niebla de 1952, donde esta causó más de 10.000 muertes. Para la época de Jack el Destripador, este problema ya se estaba volviendo bastante serio, y el asesino en serie aprovechó la niebla para atacar a las prostitutas. Esto es muy útil, pensó Manaka. Norma quería llorar, la niebla inofensiva se había convertido en una cámara de gas homicida y portátil. Además, esta había existido realmente y había matado a más de 10.000 personas. La clase Assassin podía no ser la más poderosa en combate cercano, pero Norma ya la consideraba la más terrorífica de las 7. Habilidad personal adicional. Encantamiento de mejora debido a la locura, rango C. Normalmente esta es una habilidad de clase Berserker, pero al ser invocada en Reino Unido, Jack es afectada por la esfera cultural que la vuelve más cercana a la versión de la leyenda que representa, dándole acceso a esta habilidad. La habilidad aumenta todos los parámetros con la excepción de la suerte y el mana, pero elimina la capacidad de hablar o de tener pensamientos complejos.
En el caso de Jack, esta solo se encuentra activa por la noche, y permanece permanentemente activa si Jack se encuentra dentro de la niebla, lo cual producirá que Jack ataque a cualquier cosa que posea maná. Esto es muy útil, pero también muy riesgoso. Norma ya se abstenía de opinar, ella solo deseaba que esta guerra terminara rápido. Solo quería volver a su casa, darse un baño caliente, y acurrucarse en su cama para no pensar más en esta locura. «Mami, ¿ya terminaste?», preguntó Jack entusiasmada. «Sí, ya sé de lo que eres capaz, pequeña Jack. Ahora podemos buscar a tu otra mami». «Bien», gritó animadamente la niña. «Entonces, ¿partamos?». Norma solo pudo suplicar una cosa: «Oh señor, ten piedad de mí, prometo que si permites que salga con vida de esto haré obras de caridad, ayudaré a los ancianos, cualquier cosa». Así, las tres incursionaron dentro del laberinto. ¿Es así? Sí, simplemente tienes que desear poder leer mi estado como sirviente. Es un tipo de clarividencia dada únicamente a los maestros por el Grial. Bedivere y Gray se encontraban dentro de uno de los túneles del laberinto de Kaubac. Después de haberse presentado, Gray le había dicho que no entendía del todo sobre lo que estaba hablando. Es decir, ella sabía lo que era un Ghostlimer, había luchado contra una antes. Pero no sabía nada acerca de lo que implicaba ser un maestro, o al menos, no en la práctica. Sabía cuál era el papel que debía jugar un maestro, pero no sabía cómo ser un maestro. Súbitamente un gran brillo los envolvió a los dos. Bedivere se apresuró a colocarse enfrente de Gray con la intención de protegerla de cualquier ataque enemigo, sin embargo, y para su sorpresa, nada vino tras ellos. En cambio, el laberinto se alteró radicalmente de un momento a otro. Esto preocupó al caballero, obviamente, este era producto de la habilidad de algún enemigo. «Maestra, les explicaré en qué concierne ser un maestro a medida que exploremos. No sé qué ha ocurrido, pero es claro que nuestros enemigos han podido modificar el entorno, no sería prudente quedarnos en un mismo sitio durante mucho tiempo». Gray, que también se encontraba alerta, asintió silenciosamente. Así, los dos comenzaron a profundizar dentro del laberinto. A medida que recorrían el laberinto, Bedivere comenzó a explicarle el cómo ser apropiadamente un buen maestro y, al enseñarle el cómo usar su clarividencia, de un momento a otro, enfrente de ella, 6 llamas espectrales se manifestaron. La sepulturera no entendía cómo lo sabía, pero estaba segura que estas llamas representaban las estadísticas de su sirviente. «Las veo», dijo ella algo asombrada, aunque, para su sorpresa, después se sintió mareada. «¿Le ocurre algo, maestra?», preguntó el caballero preocupado. No nada, tal vez sea por la cantidad de información». Gray empezó a sentir un sudor frío deslizándose por sobre su frente y numerosos pequeños escalofríos la recorrieron súbitamente. Pero hizo lo que pudo para no demostrarlo. La sobreprotección que mostraba su sirviente era algo con lo que ella no sabía muy bien cómo lidiar. Bedivere pudo ver detrás de sus intenciones y, en vez de interrogarla, él decidió respetarlas, así que simplemente sonrió. «Léalo con cuidado, maestra. Saber cuáles son mis fortalezas y debilidades te permitirá compenetrarte mejor conmigo, y también hará posible que nos adaptemos mejor a diversas situaciones». Como si estuviera en una de las clases de Lorel Mello y segundo, Gray sintió decidida. A medida que pasaba el tiempo, ella se comenzó a dar cuenta que su desgana a la hora de aprender sobre hechicería era un obstáculo a la hora de defender a su maestro, y este se podría convertir en un gran problema a futuro, por lo que, ella había decidido prestar más atención de ahora en adelante a sus lecciones. Debido a esto, Gray leyó detenidamente la información sobre su sirviente. Si era sincera consigo misma, ella todavía no tenía idea de cómo había acabado siendo una maestra. Ella tenía dudas sobre preguntarle a Bedivere por esto, es decir, ella no había recitado ningún aria, tampoco tenía un catalizador y, además, todavía estaba un poco incómoda alrededor del caballero. Sin embargo, Bedivere se había mostrado en extremo abierto y servicial hacia ella y, después de que se reunieron por segunda vez, dejó de llamarle rey y comenzó a llamarle maestra. Así que ella tomó un poco de coraje y le preguntó poco después de que hubieran comenzado a moverse. Él también se mostró un poco confundido. Según su conocimiento, había 3 requisitos que eran necesarios para invocar un espíritu heroico, además del Grial, claro está. Estos eran: un círculo de invocación, el hechizo, y un catalizador. Bedivere le explicó que, de los 3, el catalizador no era indispensable. Si un maestro no poseía uno e intentaba invocar a un sirviente, simplemente se invocaría a uno con el que pudiera tener una buena compatibilidad. El aria tampoco era del todo indispensable, pero no recitarlo podría traer como consecuencia que el contrato entre el sirviente y el maestro no se completara adecuadamente, lo cual traería problemas. Finalmente, el círculo de invocación, de los 3, este era el único requisito que era realmente indispensable, pues, sin este, debía de ser imposible invocar a un sirviente. Incluso sin el aria, el contrato entre ambos se había completado exitosamente, así que podían decir que habían corrido con bastante suerte.
Pero el círculo de invocación, después de pensarlo un poco, lo único que pudieron inferir fue que el laberinto debió de crear algún tipo de círculo o algo similar, de modo que ella pudiera invocar al caballero plateado. Aún así, Gray todavía miraba extrañada las marcas en el dorso de su mano, 3 marcas rojizas con una forma similar al de la punta de una lanza segmentada en 3 partes. Ella negó con su cabeza, en este momento esto no era importante, lo que tenía que hacer no había cambiado, tenía que reunirse con los demás. Una vez más, la guardiana de tumbas prestó atención a la información que se le estaba mostrando. Nombre verdadero, Bedivere. Género, hombre. Altura, 187 centímetros. Peso, 88 kilogramos. Fuente, leyendas artúricas. Región, Inglaterra. Alineación, bien legal. Los parámetros se le mostraban en forma de llamas. La primera llama parecía ser extraordinariamente fuerte, de la más alta clase, esta llama parecía ser la fuerza de su sirviente. Al lado había otra llama, esta parecía ser de un rango menor. Sin embargo, de un momento a otro, alcanzó el mismo nivel que la llama anterior, como si algo la hubiese empoderado, esta debía ser su resistencia. La tercera llama, la que representaba su agilidad, estaba al mismo nivel que las otras dos. Sin embargo, de un momento a otro, esta estalló volviéndose el doble de grande por unos instantes antes de volver a su tamaño original. La llama que representaba su energía mágica, parecía estar al mismo nivel que la segunda llama antes de ser empoderada, y la quinta llama, la que representaba su suerte, también estaba a ese nivel. Y, finalmente, la última llama, aquella que representaba su tesoro heroico, se encontraba al mismo nivel que las 3 primeras y, al igual que la tercera llama, de un momento a otro, esta se expandió al doble de su tamaño y, cuando Gray creyó que volvería a su tamaño original, esta se expandió por segunda vez. Para su sorpresa, ella entendió muy bien lo que significaban las llamas, y en su conclusión, su sirviente era muy fuerte estadísticamente hablando. Siendo su agilidad y su tesoro heroico sus parámetros más altos. Luego, con letras hechas por las mismas llamas, las habilidades de su sirviente comenzaron a ser descritas. Habilidades de clase. Resistencia mágica, rango B. Otorga protección contra los efectos mágicos. A diferencia del efecto de la resistencia natural a la hechicería que todos los seres vivos tienen, la cual simplemente rechaza la energía mágica, esta habilidad cancela los hechizos por completo. En el rango B, cancela los hechizos con un área por debajo de 3 versos. Incluso si son el objetivo de la alta taumaturgia y de los rituales superiores, es difícil que se vea afectado. Montar, rango A. Es una habilidad que denota la capacidad de cabalgar monturas y demás vehículos. En el rango A, todos los vehículos y todas las criaturas, exceptuando las bestias fantasmales y las bestias divinas, pueden usarse como monturas. Este rango es lo suficientemente alto como para tener aptitud para ser invocado en la clase Rider. Habilidades personales. Tácticas, rango C. En la representación del conocimiento táctico que tuvo en vida, este no se utiliza para situaciones de combate 1 a 1, sino para batallas en las que muchos actúan. Otorga bonificaciones durante el uso de un tesoro heroico anti-ejército del sirviente o, cuando se enfrenta a un tesoro heroico anti-ejército del enemigo. Se decía que Bedivere era un eterno comandante. ¿Eterno comandante? ¿Qué significa eso? Pensó confundida la sepulturera, debería preguntarle. ¿Ocurre algo, maestra? Para su sorpresa, fue Bedivere quien preguntó primero. Para él, que había cuidado a la reina durante muchos años, había obtenido la habilidad para ver aquellos pequeños cambios en su expresión y entender su significado. El que Gray fuera tan parecida a su reina, le permitió saber con facilidad que ella deseaba preguntarle algo. Gray todavía tenía dudas sobre si debía preguntarle, así que se mostró insegura. Para su sorpresa, Bedivere solo sonrió. Puede estar tranquila, maestra. Si tiene alguna duda sobre mis habilidades, no dude en preguntarme. Estaré encantado de aclararle cualquier duda. Yo quería saber por qué te llaman el Eterno Comandante. Oh, eso, para su sorpresa, Bedivere se mostró un poco avergonzado. Verá, maestra, en comparación con mis otros hermanos de armas, fui de los que menos tuvo logros en combate directo. Tenía las habilidades para lidiar con la mayoría de los oponentes comunes, pero desgraciadamente, nuestros más grandes enemigos podían ser llamados de muchas formas, pero comunes no era una de estas. Así que, para no estorbar a mis compañeros, comúnmente me encargaba liderando a los ejércitos en lugar de estar en la vanguardia, por eso comenzaron a llamarme el Eterno Comandante. Oh, ya veo, al ver la actitud algo avergonzada de su sirviente, ella sintió la necesidad de decirle algo. Yo no creo que eso sea algo por lo que debas avergonzarte, ser un estratega que lleva a los demás a la victoria es algo increíble a su propia manera, no es algo que yo pueda hacer. Así que, pienso deberías sentirte orgulloso de ser llamado así, Lancer. El caballero plateado no pudo evitar mostrar su felicidad. Muchas gracias, maestra. Sin embargo, solo rango C, parece que alguien no tenía talento en este aspecto tampoco, y...
Me preguntaba cuándo decidirías hablar, y lo primero que dices es esto. Gray sujetó fuertemente la jaula del código místico y empezó a sacudirla. Espera Gray, no es mi culpa que el eterno comandante estuviera rodeado por superhumanos. Esto solo hizo que Gray lo sacudiera con más fuerza. Aunque Bedivere se mostró un poco deprimido por esas palabras, la consternación y la sorpresa lo inundaron con más fuerza que la depresión. Esa voz, esa forma afilada de hablar y, esa risa. Perdónalo Lancer, él simplemente es así, explicó Gray. Su nombre es Ad, como pudiste ver, es mi código místico, fue él quien se transformó en mi guadaña y en el arco. Así, descuide maestra. ¿Sucedió algo compañero? Tienes la misma cara no comprendo, que Gray pone durante sus lecciones, exclamó Ad, para desagrado de su compañera. Sí, es solo que me recordaste a un viejo amigo, tenía una forma de hablar muy similar a la tuya. ¿Había caballeros que actuaban como adentro de los caballeros de la mesa redonda? Preguntó Gray interesada. Bedivere sonrió con nostalgia. Había uno, siempre con una lengua afilada y una forma elegante de expresarse, no había nadie que pudiera vencerlo si se trataba de una batalla de labia, él fue, en cierto sentido, el primer caballero de la mesa redonda, el hermanastro de la reina, Sir Kay. Bueno, si se parecía a mí, puedes estar segura que era alguien increíble, Gray expresó. Bedivere asintió sonriendo. A su manera, lo era. Sin embargo, luego su expresión se tornó en una de preocupación. ¿Se encuentra bien, maestra? Sí, ¿por qué? ¿Se ve un poco roja? Bueno, me siento un poco acalorada. Pero nada más. ¿Segura? Gray asintió. Entiendo, en ese caso, continuemos. Mientras caminaban, Gray siguió leyendo las habilidades de su sirviente. Tranquilo y sereno, rango B. Es una habilidad que permite que Bedivere no se confunda en ningún tipo de situación. Este reprime sus propias emociones y observa con calma su entorno, lo cual le permite utilizar las tácticas más óptimas. Esta habilidad proporciona un gran plus a la resistencia mental, especialmente en contra de la confusión y la impaciencia. Incluso se enfrentará a cientos o miles de soldados enemigos, Bedivere nunca estará desconcertado. Esta habilidad también funcionará como una habilidad que permite tener una buena administración. Supongo que esta habilidad solo puede ser aprendida por alguien que ha luchado constantemente en múltiples guerras. Pensó la sepulturera. Juramento de protección, rango B. Esta habilidad mejora las defensas de la base, campamento o establecimiento en el que Bedivere se haya establecido. También aumenta la defensa de todos los aliados en el grupo. Núcleo divino del dios de la guerra, rango D. Es una habilidad compuesta que incluye la habilidad de divinidad. En la antigüedad, se pensaba que su nombre estaba relacionado con uno de los dioses célticos de la guerra, Bedwyr. Pero en la actualidad, el nombre del dios céltico se ha hecho uno con el de Bedivere, y es tratado como una forma antigua de referirse al caballero, mientras que los rastros de la antigua deidad como su propio individuo han desaparecido de la historia, y sus historias se han entremezclado. Normalmente Bedivere no obtendría un núcleo divino al ser relacionado con una deidad casi ha caído en el olvido, pero al ser invocado como Lancer, gracias a su tesoro heroico, se le da este nivel de divinidad. Después de leer sus habilidades, Gray tuvo una comprensión general de la posición del caballero. Tenía sentido que Bedivere fuera llamado comandante más que un combatiente de vanguardia y, aún así, después de verlo combatir, Gray estaba segura de que él podía derrotarla en una lucha 1 a 1 con facilidad. Al menos claro, que ella decidiera usar la lanza, y aún así, con la velocidad de su sirviente, era probable que ni siquiera tuviera la oportunidad de utilizarla. Al ver que su sirviente estaba dispuesto a contestar sus preguntas, Gray preguntó una vez más. ¿Lancer? Sí, maestra. ¿Cuál es la diferencia entre las habilidades personales y las habilidades de clase? Como si disfrutara poder ayudarle, él tomó la palabra con alegría. Los sirvientes convocados en la Guerra del Santo Grial son, de hecho, una copia de los sirvientes invocados por Alaya en momentos de necesidad. Cuando son convocados por Alaya, estos no son convocados en los contenedores habituales, son invocados en un recipiente superior que les permite mostrar mucho más de su poder. Las clases son vasijas o contenedores que actúan como nuestros cuerpos, dentro de estos es insertada un alma en bruto con la información de los espíritus heroicos copiada del trono, sin embargo, esta no es una verdadera resurrección, es solo la formación temporal de un alma que no requiere de un cuerpo real, por lo que, es imposible para las vasijas manifestar todo el poder que los sirvientes tuvieron en vida, ni siquiera Alaya podría hacer algo como eso. Así que los buques solo pueden manifestar parte del poder que los sirvientes tuvieron en vida. Para saber qué parte es expresada, fue que se crearon las clases y las habilidades personales. Bedivere se detuvo para ver si Gray lograba entenderle y, al ver que no había ningún problema, él prosiguió. En cuanto a las habilidades de clase, son habilidades dadas por las vasijas en las cuales somos invocados, habilidades que generalmente deberían tener los sirvientes si fueran invocados en dicha clase, como, por ejemplo, es obvio que un rider debería tener habilidad para montar, ¿verdad? Gray asintió.
Pero hay algunos sirvientes que tienen las cualidades necesarias para ser invocados en, por ejemplo, la clase Rider, pero que no poseen la habilidad para montar sobre criaturas. Así que la vasija les da esta habilidad para que se adapten mejor a la clase en la que son invocados, aunque claro, en este caso, la habilidad tendrá un rango bastante bajo. Entiendo. Aún así, las habilidades de clase se pueden perder debido a otra habilidad o tesoro heroico del sirviente, o también debido a la propia naturaleza del espíritu heroico. Por otro lado, las habilidades personales reflejan las habilidades que tenían los espíritus heroicos en su vida y en sus respectivas leyendas. Es por eso que, a pesar de ser clase Lancer, tienes la habilidad montar. El caballero asintió. Exactamente. En mi caso, en nuestra historia, tanto las guerras a caballo como las persecuciones en estos eran cosas bastante comunes, así que tener la habilidad para montar sobre criaturas era casi un requisito para nosotros. Gray asintió, para bien o para mal, conocía muy bien las leyendas artúricas. Finalmente, llegó a la sección del tesoro heroico. 1. Nombre. Airheadlam, el brazo plateado de Nuada, falso. Tipo. Anti-personal. Rango. C. Él, en alguna de sus múltiples gestas, terminó perdiendo uno de sus brazos, por lo que, mandó hacer un brazo postizo a un herrero que conocía, para usar cuando asistía a las ceremonias. Para Bedivere, las acciones tomadas por la mesa redonda requerían del máximo respeto y decoro. Aun con la pérdida de su brazo, siguió ayudando a sus hermanos de armas, ya fuera usando su espada o como un comandante de los ejércitos de su reina. Cuando el gran mago Merlín lo vio portando aquel brazo plateado, casualmente sugirió, un brazo plateado, podrías hacerlo pasar por la brazo de Nuada, Airheadlam, darle un nombre es darle una identidad, afianzará su existencia, incluso si es una mentira. Bedivere siguió su consejo, pero al final, la historia olvidó el nombre que le había colocado a su brazo, no es como que Esdi fuera un arma legendaria y él, que pocas veces podía luchar en la vanguardia, al menos en comparación con sus hermanos, y que tampoco le gustaba vanagloriarse de un evento como la pérdida de su extremidad, no tuvo muchas ocasiones de revelar el nombre que le había puesto a su brazo, al final, simplemente dejó de intentarlo, no es como que Nuada lo bendeciría solo por ponerle el mismo nombre a su brazo a fin de cuentas. 2. Nombre. Decluif. Tipo. Anti-personal / anti-ejército. Rango. A. Irónicamente, la historia sí lo relacionó con una deidad, pero no por su brazo, sino por su nombre, el dios céltico Beduir. No obstante, su relación no era algo que a él le agradara del todo, pues su historia se habían entremezclado de una manera algo bizarra. En la actualidad, se creía que él, con el nombre de Beduir, había ayudado a su rey a luchar contra el gigante Isbadaen y, si bien dichos sucesos habían ocurrido, no lo habían hecho exactamente como se narraban, se decía que podía encargarse de 3 enemigos con una mano, cosa que, siempre que se tratara de enemigos normales, no era una mentira, y también que, junto con Kai, nunca retrocedían a la hora de completar una empresa. Pero también se decía que cientos de enemigos caían por su mano, que era un guerrero superior a Kai e incluso a Tristan y, obviamente, estas partes no eran correctas, o al menos, no para él. Pero si lo eran para Beduir, se decía que cientos caían por su mano, que no había guerrero que pudiera equiparársele, también se decía que no retrocedía ante ninguna misión y que no había guerrero más honorable que él. Estas últimas características las compartía con el caballero y, tal vez por esto y por su nombre los habían relacionado hasta el punto de convertirlos en el mismo individuo. Pero obviamente, Bedivere no tenía el poder ni la habilidad del dios céltico. Tampoco poseía la legendaria lanza de Cluif, la lanza que se decía podía separar la punta de su asta, hacer sangrar al mismo viento, y regresar de vuelta hasta su asta sin ningún problema, y que por cada herida punzante en el cuerpo de su enemigo, al retirarla, provocaba 9 heridas más, mediante las cuales sus enemigos morían desangrados. No la poseía, o, mejor dicho, no debía poseerla. Pero cuando fue invocado, esta lanza apareció con él. Tal vez Beduir fue olvidado como una deidad, pero se lo recordaba a través de Bedivere, fue esta relación la que hizo que un humano común, como el caballero, heredase el núcleo divino del dios céltico de la guerra y el derecho y poder para utilizar la legendaria lanza de este. Decluif, esta es la lanza del dios Beduir, una construcción divina, se decía que cientos de soldados caían por la mano del dios de la guerra mientras usaba esta lanza. Era una lanza hecha específicamente para causar heridas penetrantes, por lo que, solo los mejores escudos y armaduras pueden parar su ataque cuando es usada como un arma arrojadiza. Se dice que el dios de la guerra odiaba que, una vez arrojara las lanzas que portaba en las guerras, estuviera obligado a recogerlas para poder volver a utilizarlas. Decluif era su lanza predilecta por esta razón, era capaz de separar la punta de la lanza y dispararla como un poderoso proyectil.
Al dispararse, la punta creaba un gran y poderoso estallido mientras volaba hacia su objetivo guiada por los mismos vientos. Estos se transformaban en cuchillas que giraban a su alrededor, las cuales acribillaban todo a su paso creando, de esta forma, un ataque anti-ejército y provocaba la ilusión de estar cortando el mismo viento y haciéndolo sangrar, luego esta volvía velozmente hasta su asta. Tiene una maldición vinculante de multiplicidad, la cual se activaba en el momento en que la lanza penetra la carne del enemigo y finaliza en el momento en el que es retirada. Esta obliga al tiempo a repetirse y solaparse 9 veces en diferentes puntos del cuerpo del enemigo en el pequeño intervalo en el que la lanza es enterrada y retirada, lo que produce que, al ensartar al enemigo, se haga una herida, pero al retirarla, aparezcan 9 más. Es prácticamente imposible evitar este efecto por medios defensivos o de esquiva una vez activado, e incluso la más alta protección contra maldiciones solo puede mitigar este efecto al ser utilizado directamente dentro del cuerpo del adversario. Sin embargo, esta no es habilidad más importante de la lanza. Esta arma no era la lanza de Bedivere, no debería haber podido utilizarla, pero debido a sus circunstancias únicas, podía hacerlo. No era un humano que había sido ascendido para ser una deidad, tampoco una deidad que había sido rebajada a un ser humano, eran un humano y un dios cuyas historias habían sido unidas, entremezcladas y, por ende, malinterpretadas. Esta era la lanza de Beduir, cargarla significaba soportar la existencia del dios de la guerra, no se podía decir que Bedivere estaba falsificando a la deidad, y tampoco se podía decir que estaba pretendiendo serlo, pero en el momento en que portaba esta lanza, debía de ser el dios de la guerra. Más que pretendiendo ser la deidad, Bedivere actuaba como un catalizador que le permitía a Beduir descender momentáneamente utilizándolo como una embarcación para prestarle parte de su poder. No obstante, una mentira es una mentira, Bedivere no podía ser Beduir, a pesar de que podía actuar como una embarcación para la deidad, no era una embarcación adecuada, lo que pone su cuerpo bajo extrema presión, lo cual puede producir que éste llegue a quebrarse en el caso de que utilice durante demasiado tiempo la lanza, o en el caso de que pida más poder de la deidad de lo que su cuerpo puede soportar. Por esta razón esta se encontraba sellada dentro de su brazo protésico. Como Airgedlam, solo podía liberar un pequeño atisbo de su poder, pero una vez invocado su verdadero nombre, el sello se deshacía y la lanza se manifestaba físicamente, siendo capaz de liberar realmente su poder. Esta podía ser utilizada de dos formas, como un ataque anti-ejército, o como un ataque antipersonal que concentraba todo su poder en un único enemigo. Tesoro heroico extra, debido a ser invocado en Reino Unido. Jabalina de Isbadaden. Tipo: anti-personal / anti-gigantes. Rango: C. Esta era una de las 3 jabalinas que fueron lanzadas a Bedivere, Menú y Kuluch por el gigante Isbadaden, y devueltas por cada una de los 3 contra el gigante. Está fuertemente envenenada, su veneno no es lo suficientemente poderoso como para matar a un gigante, pero si a cualquier persona normal de un solo corte, en cuanto a espíritus heroicos, generalmente no los asesinará de inmediato a menos que tengan una debilidad contra el veneno, pero una vez el veneno empiece a circular por su cuerpo, este se extenderá lenta e inevitablemente hasta causar la muerte de su enemigo, a menos claro, que sea curado o extraído de alguna manera, o que el sirviente sea fuerte en contra de los venenos. Se dice que la lanza es como un tábano, una vez que toca la sangre de un enemigo, la devora y la usa como alimento, en pocas palabras, puede transformar la sangre en una fuente alternativa de energía mágica, la cual puede usar para fortalecerse. Al haber herido a un gigante, esta ha ganado la habilidad de hacer un daño extra a esta especie. Para Bedivere, que no podía usar su mayor arma con tanta libertad, la jabalina de Isbadaden era un arma realmente confiable. Arma extra. 3. Espada. Tipo: anti-personal. Rango: D. Esta no es un tesoro heroico, no es más que una espada con la que Bedivere se valía a la hora de combatir, no tiene grandes habilidades, una leyenda por detrás, o incluso un nombre que resuene a través de la historia. Sin embargo, es la espada que acompañó al caballero durante sus gestas, y con la que ganó la poca fama que tenía como combatiente al ser capaz de eliminar a 3 enemigos con una sola mano antes de que estos pudieran siquiera herirlo. Lo que hace que Bedivere le tenga un gran cariño. A pesar de ser una espada normal, es de la más alta calidad y tiene ciertos encantamientos protectores provistos por el mago de las flores, lo cual la hace extremadamente confiable a la hora de medir al enemigo. ¿Terminaste, maestra? Gray realizó un breve asentimiento. Creo que ya entiendo tus capacidades. Y. Me disculpo. El caballero la miró extrañado. ¿Por qué? No creo ser capaz de ayudarte, no conozco hechicería curativa que sea lo suficientemente buena como para apoyarte. Bedivere volvió a sonreír. No tiene de qué preocuparse, maestra, el que yo pueda ayudarle me es más que suficiente. Ese es mi deseo. ¿Tu deseo? Bedivere parecía querer decir algo, pero se retuvo. No, no importa. Usted también posee un deseo, ¿verdad? Gray se lo pensó durante unos instantes, pero finalmente asintió.
Yo tengo un maestro, quiero seguir a su lado, pero él ha decidido seguir un camino muy peligroso, no quiero que se ponga en peligro. Pero quiero cumplir su deseo, quiero poder ayudarle cuando lo necesite. Además, también quiero proteger a las otras personas que se han vuelto importantes para mí. ¿Y? Preguntó curioso el caballero. También quiero avanzar. Algún día, mi maestro y yo nos separaremos, quiero ser capaz de avanzar por mi cuenta para cuando ese momento llegue. Ya veo, en ese caso, creo que puedo ayudarle. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Como pudo ver, estoy bien versado en el uso de la lanza. Usted la posee, ¿verdad? La lanza de nuestra reina, Rongominia. Gray dio otro leve asentimiento. No dudo que seas capaz de manejarla adecuadamente. Pero, como un sirviente de clase Lancer, y como alguien que vio de primera mano el poder de Rongominia, estoy seguro que puedo ayudarle a manejarla incluso mejor. Para su sorpresa, Gray bajó su mirada muy insegura. ¿Ocurre algo? Gray levantó a Ad de sus manos, mostrándoselo al caballero. Como dije, él es Ad, y es mi código místico. Sin darle tiempo a explicar la obviedad, Ad la interrumpió. Y así es, soy el código místico que acompaña a la insegura Gray. Gray volvió a agitarlo una vez más, con un poco de dificultad debido a que este no estaba encerrado dentro de su caja, así que básicamente estaba balanceando erráticamente la guadaña. Gray, Peparaene, no fuiste tú quien corrió con la cola entre las piernas. Esto solo hizo que Gray lo agitara con más fuerza. Bedivere observó con curiosidad al código místico parlante. Realmente se parece a Sir Kai. Cuando los caballeros de la mesa redonda apenas se estaban formando como organización, solo él podía hacer que nuestra reina perdiera los estribos con tanta facilidad. Una vez que Gray terminó de agitar la guadaña, ella se giró hacia el caballero y le explicó. Ad es un código místico diseñado para preservar el misterio de Rongominia. Entonces, ¿es una especie de sello? Gray asintió. Entiendo, si es así, es poco probable que pueda ayudarte. En un principio, Gray no iba a decir nada más. Pero al ver la expresión ligeramente deprimida del caballero, ella no pudo evitar decir. Bueno, hay una forma. ¿Cuál? Gray se quedó en silencio durante unos instantes. Ad puede transformarse en varias formas, una de estas es una alabarda. Esta forma se parece mucho a la silueta que aparece cuando liberó a Rongominiad, también tiene la mayor velocidad y nitidez de todas las hienas. Pero cuando la uso me recuerda al estado de trance en el que entro cuando libero el sello de Rongominiad, así que no me gusta mucho utilizarla. ¿Estado de trance? Ahora que lo recuerdo, cuando nuestra reina usaba la lanza durante mucho tiempo, había veces en las que parecía estar ida. Al principio no lo notaba, pero comencé a darme cuenta después de que Avalon fue robada, pero, ¿por qué? Ahora que lo pienso, ninguno de nosotros jamás le preguntó o se cuestionó el origen de la lanza, simplemente las vimos como otra de las poderosas armas con las que la reina fue bendecida, como Excalibur o Carnuenan. Lo comprendo, maestra, no obstante, si lo que me dice es cierto, entonces, incluso si le disgusta, el uso de Rongominiad puede ser vital. Si se enfrentará a múltiples y poderosos enemigos, debe ser capaz de luchar aprovechando todas sus armas y fortalezas. De otra forma, esa contradicción podría costarles la vida. Una vez más, aquellas palabras resonaron en el interior de la chica. Grace mordió ligeramente el labio, pero alzó su mirada decidida. ¿Puedes? Oh. Interesante, y bien. Ash se transformó en su forma de alabarda y, tal y como Gray había explicado, esta poseía un diseño similar al de la lanza de los confines del mundo. Gray observó a Bedivere y preguntó. Por favor, mi habilidad con ella no es mala. Pero, si puedes ayudarme a utilizarla aún mejor, entonces, ¿podrías enseñarme? Por supuesto. Será un placer para mí. Así los dos recorrieron el laberinto enfrentándose a varios oponentes. Estos fueron utilizados por Bedivere para enseñar a Gray. Rongominiad no era una lanza cualquiera, además de ser un tesoro heroico con un poder demencial, era el tipo de arma perfecta para el combate montado. Pero, en cuanto al combate cuerpo a cuerpo, era algo tosca y de difícil uso. Su poder radicaba, al igual que todas las lanzas utilizadas en las justas, en su capacidad de apuñalamiento y, en casos desesperados, su gran tamaño podría ser usado como un medio para defenderse. Bedivere le mostró la mejor forma en que podía utilizar la lanza sagrada, le mostró cómo el efecto de su ataque podía cambiar según el ángulo que ella decidiera darle. Podía utilizarla para atravesar las líneas enemigas tanto estando parada en un mismo sitio, como corriendo en contra de sus enemigos protegiéndose con el poder de la lanza. Contra enemigos grandes, realizar ataques ascendentes sería lo mejor y, si tuviera la altura a su favor, ataques descendentes podían causar tanto un gran daño, como dispersar grandes grupos de enemigos. Le contó él cómo su reina la había utilizado en múltiples ocasiones para cambiar las condiciones de las batallas a su favor. Cómo había atravesado la forma draconiana del tirano Vortigern, y también la poderosa armadura de Mordred.
No obstante, no le recomendó usarla como un arma cuerpo a cuerpo, al menos, no por ahora. La lanza era extremadamente grande y pesada, para alguien como Gray, sería un arma bastante complicada de utilizar. Dicho esto, ella tendría que aprovechar el poder de la lanza para utilizarla de la mejor forma posible. Gray estaba jadeando pesadamente. Una quimera sintética saltó hacia la sepulturera y ella usó la albarda como si fuera una pica para empalarla en el aire. Sin embargo, su tamaño fue demasiado pesado y ella se vio obligada a retroceder un poco. Ella ya había estado luchando contra esta durante varios minutos. Se ve demasiado cansada para una lucha de este nivel. ¿Realmente estará bien?, pensó el caballero hasta que Gray le interrumpió. Desatar el poder de Rongominier coloca una enorme presión sobre mí, dijo ella mientras seguía bloqueando los ataques de la quimera que aún no había caído muerta. No creo que pueda utilizarla múltiples veces de forma simultánea. El poder de Rongominier puede ser restringido y controlado. Maestra Bedivere se encontraba a pocos metros de la sepulturera. Él estaba vigilando con mucha atención y cuidado la batalla en el caso de que tuviera que intervenir. Las 13 restricciones que nosotros colocamos es una prueba de ello. Gray utilizó la alabarda para mantener alejadas, tanto las garras, como los colmillos de la bestia. Pero, ¿cómo lo hago? Las restricciones, cada una se puede considerar un sello en sí mismo. Las colocamos de manera que, con cada restricción liberada, el poder que la lanza puede liberar aumentará. Una vez liberadas las 13, todo el poder de la lanza podrá ser utilizado. Sin embargo, Rongominier tiene una condición extra: solo puede ser utilizada de forma apropiada después de liberar más de la mitad de las restricciones, es decir, 7. Si se utiliza sin haber liberado un mínimo de 7 de las 13, solo mostrará un fragmento de su poder. Así que, si realmente necesita usar la lanza de forma adecuada, considere si será necesario liberar más de las 7 restricciones. No libere todas las restricciones posibles de una vez, debe concentrarse en liberar solo el número de restricciones que considere necesarias según el enemigo al que se esté enfrentando. De esta manera evitará un gasto innecesario de energía y pondrá menos presión sobre usted y sobre el sello, es decir, sobre A. Gray asintió y siguió batallando contra la bestia. Tardó unos minutos. Pero, finalmente, logró derrotarla usando solamente la forma de alabarda de Ad. ¿Continuamos? Gray estaba jadeando y sudando. Al igual que contra los golems, ella no podía absorber energía mágica de las quimeras para aumentar sus capacidades físicas. Ese sí. Bedivere asintió y ambos prosiguieron. Sin embargo, Gray se detuvo durante unos instantes. El caballero vio cómo, por un momento, su maestra frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Shirou, susurró ella preocupada. Pudo sentir cómo Avalon estaba entrando en función, y eso solo significaba una cosa. ¿Shirou? Oh. Gray no se había dado cuenta que se había detenido. ¿Qué sucede, Bedivere? Es que, por un momento, se detuvo y susurró un nombre. Si puedo saberlo, ¿quién es Shirou, maestra? Gray esbozó una pequeña sonrisa. Él es otro de los alumnos de mi maestro. Un poco avergonzada también dijo. Él también es mi vaina. ¿Su vaina? Entonces es. Maestra, ¿con su vaina se refiere a Avalon? Gray asintió. ¿Shirou la posee? Esto sorprendió al caballero en múltiples niveles. Avalon, la vaina de Excalibur, creada por los Fae, legaba una inmortalidad limitada a través de una constante regeneración. Además, también prevenía el deterioro físico causado por el envejecimiento. Al portador de la vaina se le otorgaba una curación potente, lo que permitía que las heridas críticas y fatales se repararan rápidamente para restaurar la salud del portador. Las lesiones menores se restauran fácilmente, e incluso las grandes porciones faltantes del cuerpo y los órganos vitales destruidos, como, por ejemplo, el corazón, pueden restaurarse rápidamente en el momento crítico antes de la muerte. Apuntar a cualquier otra cosa que no sea la cabeza del poseedor para destruir su cerebro es inútil, ya que requiere de un golpe decisivo para causar un daño real. Su función como tesoro heroico es una defensa absoluta que protege completamente a su usuario en el dominio de las hadas. Avalon, la utopía inalcanzable con la que soñó Altria, y a la que se decía había ido después de su muerte. Es la mayor protección del mundo, va más allá de la defensa o la reflexión, aislando por completo a su usuario en un mundo completamente separado del mundo normal. Tal era su poder que se decía que, mientras el rey de los caballeros la portara, no derramaría ni una sola gota de sangre en el campo de batalla. Bedivere estaba seguro de que, si la vaina no hubiera sido robada, Camelot no hubiera caído, incluso con la traición de Mordred, de Lancelot, y la infidelidad de Guinevere. Porque la reina no hubiera caído, y mientras ella la se mantuviera, Camelot podría volver a alzarse. Por un momento, él se preguntó si su maestra sabía de la importancia de la vaina. Pero después, tal pregunta le pareció absurda, era imposible que ella no lo supiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entregarle un objeto tan valioso a otra persona? Además, ella no dijo que Avalon era su vaina, sino que la persona, Shirou, lo era.
Esto realmente confundía de Bedivere, lo único que podía sacar en claro era que esta persona debía de ser realmente importante para su maestra para permitirle resguardar tal tesoro. Tal vez fue él a quien Merlín. Una vez más, observó a Gray detenerse. ¿Realmente se encuentra bien, maestra? Gray asintió con ciertas dudas. Sí, es solo que, mis circuitos mágicos se están calentando demasiado, es extraño. Esto nunca le había pasado antes, ¿verdad? No, eso no era del todo correcto, hace casi una década, en una noche que ella consideró extremadamente calurosa, y tras la cual, toda su vida dio un gran vuelco. A pesar de que no lo recordaba, ella ya había este tipo de calor una vez. ¿Qué demonios significa esto? Preguntó al Trouge. Ella y Kaubak habían interrumpido su charla al ver cómo se habían desarrollado los eventos dentro del laberinto. En una gigantesca habitación del laberinto, que parecía ser una habitación que llevaba a un próximo piso, una gigantesca criatura se encontraba muerta al fondo de esta, su cadáver se encontraba completamente ensangrentado. Esto los sorprendió enormemente, pero no fue lo que más les llamó la atención, ni tampoco lo que más les preocupó. Ahí, enfrente del cadáver de la criatura, se encontraba una silueta. Esta era pequeña en comparación con el cadáver, pero seguramente imponía más que la bestia. Portaba una armadura teñida de negro azabache que parecía ser muy pesada, el color de su cabello era rubio pálido, al igual de pálido que su piel. Su rostro estaba cubierto por un visor y, en su mano derecha, portaba una espada igual de negra que su armadura, esta era recorrida por brillantes marcas rojizas. ¿Una versión manchada de negro del Rey de los Caballeros? O, en otras palabras, una versión corrompida de Altria Pendragon. También el legendario asesino de Londres, Jack el Destripador. Uno de los ilustres caballeros de la Mesa Redonda, el eterno comandante, Bedivere. El legendario mago de las flores y el más grande hacedor de reyes, Merlín. Una versión joven del rey de los héroes, el héroe más antiguo de la humanidad, Gilgamesh. El monstruo encerrado dentro del laberinto de Dédalo, el Minotauros. Y, finalmente, el legendario lobo del Ragnarok, y sus dos hijos, Vanagand, un increíble reparto de personajes, ¿no lo crees? No cabe duda, Altrouge apretó sus puños. Estoy seguro de que esta es la falsa guerra del Santo Grial más loca que haya habido, ¿no lo crees? Sí, Altrouge se mordió sus labios. Y, de todas, tú tenías que participar en esta, ¿verdad, Shirou? Entonces, ¿qué harás? La princesa se mantuvo en silencio durante unos instantes. ¿La puerta de esta habitación tiene algún cerrojo? Bueno, algo así. Entonces vete preparando para abrirla en cualquier momento. Voy a salir. Aunque vayas en contra de la voluntad del planeta. Altrouge sonrió burlonamente. Le pediré disculpas más tarde, cuando no ponga en peligro a mi chico. Alcatraz ahogó una burla. Bien, en ese caso, creo que te guiaré para que llegues rápido hasta la última sala. Si destruyes la subcategoría, todo terminará mucho más rápido. ¿Puedes hacerlo? ¿Ya no es tu laberinto? Sí, eso es cierto. Faustus ha ensuciado mi trabajo, y eso no es algo que pueda dejar pasar. Además, ¿acaso no es obvio que no hay nadie más adecuado para descifrar un laberinto, que otro constructor de laberintos? Altrouge sonrió. En ese caso, cuento contigo. Detente, pequeña. El laberinto, que acababa de transformarse, comenzó a retumbar. ¿Ocurre algo, Freija? Preguntó Ilia mientras le ordenaba a Shirou que se detuviera. Sitonai, dile a Shirou que se prepare, Loui, tú también. Gritó la diosa. ¿Qué sucede, Freija? ¿Por qué tan alarmada? Preguntó Sitonai. Algo viene, algo grande, ¿qué nos persigue, Freija? Preguntó Loui. Perdóname, pequeña, parece que mi pasado nos persigue, exclamó la diosa Vanir. ¿Tu pasado? Preguntó Ilia. Sí. Cuando ocurrió el Ragnarok, yo fui una de las pocas deidades que pudo escapar. El Ragnarok fue llevado a cabo, principalmente, por Loki y por sus hijos, entre ellos, Vanagand. Y ahora él y sus hijos han vuelto para terminar el trabajo. Ilia observó una silueta acercándose por el túnel que tenía enfrente, con cada paso, el laberinto retumbaba. Shirou, por su lado, gruñó en respuesta. Espera, no es Vanagand otro nombre para Fenrir. La silueta se hizo más grande e Ilia pudo admirarla por completo. Un gigantesco lobo de casi del tamaño del enorme túnel se hizo presente. Su pelaje era blanco, sus ojos fríos y azulados, poseía grandes garras y prominentes colmillos, de su ser parecía emanar una especie de escarcha blanquecina, similar al polvo lunar. A ti, dijo Freija con odio cargado en su voz. ¿El lobo que desgarró la luna en la leyenda? Perdóname, pequeña, te he implicado en mis conflictos personales. Pero por favor, préstame tu fuerza en este momento. Esta vez no huiré, rogó la diosa decidida. Bueno, tampoco creo que nos deje huir, dijo Loui. HMN. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que luchar. ¿Lista, Ilia? Preguntó Sitonai. Me gustaría tener esa confianza, respondió la joven Einzbern.
Jejejejerrrrrrr. Gruñó el lobo y se preparó para atacar. Shirou gruñó en respuesta también y se preparó para saltar. Al mismo tiempo, aun con nerviosismo, Ilya manifestó la gran espada que había usado para cortarle la cabeza a la quimera en una de sus manos. Y así, otra batalla dio inicio dentro del laberinto.